Por formación, dado que soy un producto de la Sociedad Psicoanalítica del Perú, y los pioneros que fueron mis profesores, estaban la gran mayoría de ellos orientados dentro del grupo intermedio, llamado intermedio en ese momento. Evidentemente la tendencia que tengo yo ha sido a pensar en los términos de lo que he aprendido, desde el grupo intermedio. Pero la derivación después ha ido en mi trabajo, en las lecturas, en la utilidad que podían tener otros conocimientos, acentuándose hacia el lado de los neocleinianos. Por lo tanto, creo que es un poco el grupo intermedio, pero ahora último hay un énfasis mayor en los neocleinianos. Vale decir no solamente Klein, sino Bion, por ejemplo, ¿no? Aunque en algunos temas teóricos me interesa básicamente la escuela francesa, no lacaniana, por ejemplo, ¿no? La técnica me resulta mucho mayor, de mayor utilidad la cuestión intermedia, básicamente Winnicott, por ejemplo, ¿no? Que fue uno de los autores que más, en los cuales se enfatizó más en nuestra formación, y Bion, los que han hablado acerca de la nueva clínica psicoanalítica desde el lado básicamente neocleiniano, ¿no? Que han hablado de la cuestión de la psicosis, el tratamiento. Yo les doy una importancia a los factores reales, pero la tendencia es básicamente a que esto es una parte del proceso, el darle la importancia. Es una parte del proceso que no significa que en un momento aparece y en otro momento, digamos al comienzo hay más realidad, si se puede decir, en los primeros momentos del encuentro, etc. Y luego se pasa más al como sí, sino que del como sí a lo largo del proceso hay también un paso a la realidad. La realidad está de alguna manera presente, ¿no? Aunque no sea el elemento central del análisis, a eso voy. Pero por otro lado, además, yo creo que depende de lo que hagamos, ¿no? Depende de lo que hagan en caso concreto. Si lo que estoy haciendo es un análisis de varias veces por semana, evidentemente hay menos realidad y mucho más como sí. Lo cual no significa que no haya realidad, no se me ocurre siquiera la situación de que no la haya, ¿no? El énfasis está colocado evidentemente en el como sí, pero desde la realidad. Y si yo lo que hago es psicoterapia, evidentemente está mucho más centrada, la realidad entra más claramente, ¿no? Si hago cara a cara, por ejemplo, el factor de realidad es más obvio, tiene mayor presencia, digamos, ¿no? Sin que esto sea una norma, porque esto ya en la práctica misma se mezcla sin uno necesariamente planteárselo de esta forma, ¿no? ¿Ya? Uno entra asumiendo de que entra desde la realidad y que sales cuando sales hacia la realidad, sales también, ¿no? Entonces esto es una... de lo que algunos sostienen que una experiencia emocional, la experiencia emocional es ya una forma interpretativa, ¿no? Creo que para que sea, es necesario que se ponga sobre el tapete esa experiencia emocional y se convierta en palabras, ¿no? Compartibles entre paciente y terapeuta, paciente y analista, ¿no? Yo lo que creo es que la experiencia, la interpretación tiene diferentes niveles, se mueve en diferentes momentos y creo que obedece a determinados timings, determinados procesos inclusive, ¿no? Por decirte, yo creo que con pacientes borderlines, que ahora hay muchos, es mucho más importante el clima emocional que se genere alrededor de ellos y la función de continente que la verbalización de interpretaciones propiamente dichas en el sentido clásico del término psicoanalítico, o sea, traducción, ¿no? El paciente entrará a esto más adelante, pero primero lo que necesita, sobre todo cuando el paciente está más regresado, a veces tener ese colchón, este continente que lo sostiene. Entonces es bien, en casos de neuróticos, por llamarlos de alguna manera, clásicos, ¿no? Evidentemente la interpretación es el gran recurso. Es más, yo creo que la interpretación es creada por Freud, acuñada por Freud específicamente para esos casos más que para los otros, o sea, para los casos más regresionados.
Yo creo que una de las grandes, esa es mi perspectiva, una de las grandes contribuciones del psicoanálisis consiste en que la interpretación, la presencia del otro interpretando, aún la sola presencia de un otro para el paciente, que podría ser el analista, suscitaría en el paciente una tendencia regresiva. Acá podríamos hablar de una serie de factores que pueden suscitar esa tendencia regresiva. El hecho de la diferencia de roles, el hecho de que uno viene con un problema a planteárselo al otro y asume que el otro tiene una cierta sabiduría sobre estos problemas, un cierto conocimiento, un supuesto saber, como dicen algunos. Esto ya suscita una relación que tendería, bueno, la interpretación aún más, porque la interpretación sigue el camino de los sueños, el camino del sueño, que significa el camino del sueño al revés, el sueño que va de lo latente a lo manifiesto. La interpretación recorre el camino inverso de lo manifiesto a lo latente. Pero lo latente es también lo temprano. Lo latente es de alguna manera también lo que se vivió antes y se repite en este momento, ¿no? Todo lo cual es una invitación otra vez al elemento regresivo, el elemento hacia atrás. Pero también creo que no es posible entrar en este proceso, sobre todo cuando uno está en una actitud de receptividad desde la perspectiva del analista, o está en una actitud de atención libre flotante, que de alguna manera lo propio, y estoy hablando del analista, no se ponga de alguna forma en juego, ¿no? Lo propio pueden ser las experiencias que viví, que de alguna manera yo las asocio, las ensamblo con lo que el paciente me dice, porque el paciente me dice algo, puede traer perfectamente a mi memoria cosas que yo viví. Estas cosas que yo viví yo puedo implementarlas para entender mejor lo que el paciente me dice, ¿no es cierto? Entonces, de todas maneras, hay contenidos del terapeuta que están presentes, del analista. Hay actualmente conceptos que hablan un poco en esa línea, que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es la teoría implícita. La teoría implícita es el conjunto de cosas que yo en estos momentos estoy de alguna manera macerando a partir de mis lecturas, a partir de mis experiencias vividas en el presente, y a partir también de lo que viví anteriormente. Yo creo entonces, el ejemplo ahí es a lo mejor el ejemplo del viaje de los infiernos del Dante, ¿no? Que viaja acompañado, ¿no? Virgilio lo acompaña, y es un poco un terapeuta, porque no es que el paciente baja solo, sino que baja acompañado por alguien. Entonces, yo creo que es un proceso regresivo acompañado, no solamente del paciente, sino también del analista, pero es un proceso regresivo privilegiado, porque la diferencia está en que en el analista hay una intencionalidad de centrarse en el paciente, ¿no? A pesar de esta cuestión de la atención libre flotante, etc. Y de ese lugar al cual se desciende hay la posibilidad de retornar nuevamente. El retorno se da paradójicamente a través de la presencia real del analista versus el paciente y de la interpretación misma, porque la interpretación al fin y al cabo se hace un llamado a lo racional, ¿no? O sea, a la realidad. Yo creo que lo primero es que esa regresión es inevitable, ¿no? Lo segundo, a mi modo de ver, es que es instrumentalizable. Desde un punto de vista técnico, no creo que haya en estos momentos teóricos de los cuadros de perturbación severa en la personalidad que no asuman que hay una regresión, que tiene que pasar el paciente por una regresión. Es más, tiene que pasar es un poco también entre comillas, porque el paciente border vive regresionado, ¿no? Entonces, es resistencial en la medida en que en la compulsión a repetir, el paciente repite, por lo tanto, todos los elementos regresivos que están latiendo dolorosamente o no dentro de él. Entonces, si tiene pues su personalidad fragmentada desde una perspectiva, y los fragmentos los va a lanzar, como diría bien, en una cuestión, digamos, de identificación proyectiva con el analista, los va a lanzar como misiles, esta tendencia a lanzarlos va a tender a repetirse y a repetirse, pero si no los lanza, Bion diría no entra en el reverie, porque el reverie consiste en que yo reciba los fragmentos, ¿no? De alguna manera haga de estómago exterior para poder devolverse los digeribles, ¿no?
esto a lo largo de un proceso largo y penoso, por cierto, ¿no? Por lo tanto, sí creo que es resistencia, pero creo que es una resistencia indispensable. Ahora, creo también que nunca mejor que enunciada la cuestión que Freud sostenía de que el análisis era el análisis de la resistencia, especialmente en pacientes estéticos. Es una segunda opción, diríamos, en términos casi de prioridades. Primero está el análisis porque es más importante, más profundo, más exigente, y segundo está la psicoterapia, que es a media agua. Yo no creo eso. Pensando un poco en lo que Kemper plantea, ¿no? Por ejemplo, con los pacientes severamente regresionados, o con pacientes bordes, o pacientes con un pie en la psicosis, lo que se recomienda es la psicoterapia psicoanalítica, no el análisis, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Ese es un tema largamente discutido. Yo no sabría precisar exactamente. Algunos van a decir que es la privación, por ejemplo. Van a decir que el análisis caracteriza una relación con el objeto más privativo, sujeto-objeto más privativo, digamos. Entonces, el paciente se encuentra en una situación de abstinencia mayor, de privación mayor. Por lo tanto va a haber más regresión, por lo tanto va a haber más una serie de cosas. Y para eso requiere de una postura, a lo mejor, y de una frecuencia. Yo tengo siempre mis dudas ahí, ¿no? Y claro, hay una tradición en el uso del diván. Yo creo que sí, el diván favorece la no presencia visual del analista, aunque solo auditiva. En fin, es una invitación a una regresión mayor, a una situación media entre la realidad y lo onírico, pero también creo que el psicoanálisis no se puede definir por la postura del paciente, de la persona, ¿no? Entonces ahí hay una dificultad aún mayor. Yo lo que creo es que, en mi caso, contestando creo alguna de las preguntas, yo hago análisis y hago psicoterapia, y yo en estos momentos me atrevería a decir que hago bastante más psicoterapia que análisis, por varias razones. Porque hay menos demanda por la situación económica de pacientes para análisis. Este es uno de los problemas en los cuales los candidatos se enfrentan a diario, ¿no? Por un lado. Por otro lado, que hay una mayor incidencia de cuadros clínicos que requieren más psicoterapia que análisis, me parece a mí. Creo que la marcha del tiempo va a hacer que los análisis de gran aliento, digamos de grandes periodos de tiempo, se vayan limitando por la marcha de la vida, por la necesidad de soluciones más directas, de movilizaciones más precisas, etc., ¿no? Pero creo que la mayoría de los analistas hacemos más psicoterapia que análisis en nuestras prácticas, ¿no? La separación entre una y otra es una cosa que yo vería como difícil de discernir. Este es el viejo tema, que viejo y actual tema, porque se sigue discutiendo eso, ¿no? Y también creo que hay un problema de énfasis en las diferentes escuelas, ¿eh? Y en las diferentes prácticas, además, ¿no? Yo no vengo, por ejemplo, de una formación psiquiátrica, médica. Algo de eso, las formaciones de las que venimos, creo que algún papel cumple, ¿no? Yo creo que el paso de la mirada a la escucha analítica supuso el paso de un énfasis en la observación en un énfasis en la interpretación. Entonces, lo que yo escucho analíticamente, esta cuestión del tercer oído, el que hablaba Reich y toda esta gente, tiene que ver más bien con el leer debajo de. Creo que en la primera, en la mirada, que era más el diagnóstico, la idea era, yo tengo que afinar mi mirada, porque si afino mi mirada y observo bien, entonces yo puedo hacer ver si esto calza o no calza con lo que yo entiendo que es un cuadro tal. Yo creo que el paso del psicoanálisis, de ruptura del psicoanálisis, con la perspectiva de la mirada hacia la escucha, supuso de alguna manera algo que sonaba una ruptura con lo histórico, con el dato histórico como tal, para pasar al significado, a lo que podría estar representándose a través de ese dato histórico, etc., y a la sucesión de cosas que tenían que ser mucho más con el simbolismo
del dato histórico que con el dato mismo. Entonces, yo soy un convencido que la verdad narrativa cargada de un significado es el elemento central de trabajo del análisis que nos diferencia de otras perspectivas. O sea, la verdad del dato histórico como tal, como es una cuestión más lineal. Yo creo que una de las rupturas, Spilka concretamente plantea esto, yo soy un convencido de que es así, plantea que hay una ruptura epistemológica entre la concepción temporal antes de Freud y el Freud que asume un pasado oculto en un presente, ¿no? Pero viviendo en ese presente, no como un fósil que hay que buscar, sino como una verdad viviente, latiendo en el presente, ¿no? Entonces eso significa que hay que replantear. En Freud hay las bases para eso a través de la pre-QU y todas estas cosas, ¿no? Entonces yo pensaría de que me inclino a pensar definitivamente en la verdad narrativa. Mira, yo lo que creo es que de todas maneras las diferencias van a influir, ¿ya? Yo no creo que pueda haber una asepsia absoluta, como no creo que pueda haber una atención libre flotante absoluta, ni creo que pueda haber una asociación libre. Todos son buenos deseos, es decir, hacia eso tendemos, ¿no? Es un esfuerzo que hacemos para lograr eso, pero eso no se logra, porque no existe así como absolutos, no se da. Entonces yo creo, y ahí hubo una persona uno de los supervisores que yo tuve, que me lo recalcó muchas veces y lo acepté, lo entendí, y es que, profesor además mío en algún momento fue Saúl Peña, él a mí me enseñó con mucha claridad una cosa que yo creo que es una verdad absoluta. La única noción que hay, la única posibilidad de una asepsia total es la conciencia de que yo no puedo ser totalmente aséptico. O sea, tomar en cuenta, tener siempre presente eso. Y cuando no lo soy, tener en cuenta por qué no lo soy. Ese es parte ya del trabajo del analista que creo que avala a la larga la necesidad de un trabajo personal, de un análisis didáctico y de un cierto conocimiento de sí mismo, ¿no? Entonces, creo que las diferencias ideológicas pueden influir, pero yo tengo que ser consciente de qué cosa es lo que mi paciente suscita en mí. Esto nos trae a unas preguntas anteriores, creo, ¿no? Porque si no soy consciente de eso, entonces sí, yo fácilmente puedo dejarme llevar por cuestiones contratransferenciales, por reacciones contratransferenciales. Soy un convencido que la contratransferencia siempre existe, pero hay que tomar conciencia de que existe para manejarla. Porque si asumimos de que no, de que yo soy totalmente aséptico, esto es una omnipotencia absoluta, yo no creo en eso, definitivamente no lo creo, ¿no? Yo recuerdo a un psicoanalista tiempo atrás vino, me parece que era Meisterlich, el Alexander Meisterlich, este pata, que planteaba que él, o su mujer creo que era la Margareta, planteaba que ella no vería a una persona que estuviera como un nazi, por ejemplo, feroz, ¿no? Yo no lo vería. Yo creo que ese es un dato importante, eso es un dato muy sincero. Yo creo que hay gente a la cual nosotros podemos ver como analistas y hay gente a la cual no podemos ver como analistas. Por eso es que nos reservamos un espacio para ver si podemos o no podemos. De lo contrario, somos omnipotentes. Entonces sí creo que hay que tomar conciencia de aquello que se puede oponer. En nuestro país, que es pluricultural, a veces hay problemas, ¿eh? Yo he tenido oportunidad de trabajar con gente de sectores marginales, por ejemplo, que pertenecen a culturas distintas, que son migrantes de la sierra, en la época de la violencia, etc. Y hay definitivamente problemas culturales. Desde la concepción de la vida y la muerte, que pueden hacer que sea diferente ya la perspectiva que tengo yo, y esto puede de alguna manera, desde la idea que ellos pueden tener una persona de una comunidad indígena o de un origen campesino acerca de lo que es el vínculo y lo que son la expresión de lo que es la expresión de los afectos, por ejemplo. Entonces todo eso tiene que ser más o menos tomado en cuenta, porque sí creo que pueden haber dificultades para yo creo que los grandes aportes kleinianos, neocleinianos y del lado de la observación de infantes, hasta los aportes etológicos inclusive, ¿no? Yo creo que
han desarrollado a Freud en el lado precisamente de la relación madre-hijo y de la infancia temprana, ¿no? A la cual Freud no le prestó tanta atención, creo yo, porque su enfoque era distinto, porque el tipo de pacientes que trabajó eran también un poco diferentes, porque era otra época seguramente, y porque él trabajó lo que él tenía en manos de su descubrimiento simplemente, ¿no? Vino otro, pero él dejó hitos, ¿no? Eso es bien importante, él dejó puntos abiertos, ¿no? Yo hace poco conversaba en un grupo de estudio, leíamos una de las conferencias de Freud y recordábamos cómo Freud va a plantear claramente la necesidad de reformular la técnica para ese tipo de pacientes que él los ve unidos a vínculos tempranos de los cuales no pueden desunirse, ¿no? Pero dice, en estos momentos todavía no podemos entrar a esto, ¿no? Lo dice con toda claridad, ¿no?